Bueno, un saludo muy especial para todos los que habitan en este momento en la sala Montañas del Instituto de Cultura y a quienes nos siguen a través de las redes sociales del Instituto de Cultura, el Carmen de Viboral. En este momento estamos en cátedra abierta, ciclo Memoria y Resistencia, en el día de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Este es un espacio de encuentro que tiene el Instituto de Cultura para reflexionar, crear memoria, crear tejido social alrededor de aquellas cosas que nos identifican y nos construyen como territorio. En esta oportunidad el ciclo Memoria y Resistencia trata de abordar aquellos hechos de violencia que se dieron en el marco del conflicto armado de nuestro municipio, pero también esas iniciativas comunitarias, institucionales que han dado como resultado de esa resistencia también a estos fenómenos de violencia. En la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada hemos creado toda una jornada académica alrededor de la cátedra. Es por esto que tuvimos a las 4 de la tarde un taller de fotobordado, apropiación de fotos e historias, a las 5 de la tarde una proyección de cortometrajes titulados Puntadas de Resistencia y Basura, cineforo a cargo de los creadores, Proyecto Ruta de Memoria, AVE Cultura Audiovisual y colectivos del Oriente Antioqueño. En este momento vamos a dar inicio al panel Tiempos Suspendidos, narrativas comunitarias del conflicto armado en el Oriente Antioqueño. Para ello tenemos como invitado a Max Yuri, investigador y coordinador del informe de la Comisión de la Verdad para Antioquia y el Eje Cafetero. Tenemos también a Julián Peña de la Oficina de Atención a Víctimas del Carmen de Viboral y tenemos a Jason Castro Trujillo, director del Instituto de Cultura, quienes van a abordar este panel titulado Tiempos Suspendidos, narrativas comunitarias del conflicto armado en el Oriente Antioqueño. Recibámoslos por favor con un aplauso. Bueno, buenas noches. Les doy la bienvenida retrasada a este ciclo de Memoria y Resistencias, la bienvenida a esta cátedra abierta. Muy contentos de este ejercicio y de esta conmemoración del Día Internacional de Víctimas por Desaparición Forzada. El Carmen de Viboral y la región del Oriente Antioqueño ha tenido muchas inquietudes en función de estos ejercicios de memoria y tenemos muchas inquietudes alrededor de toda esta gestión, alrededor del proceso de paz en el país. Tenemos muchas expectativas también frente, digamos, al devenir y el futuro de estos territorios frente a la noción de verdad y a la noción de paz. Entonces ha habido una inquietud muy amplia por parte de la Oficina de Atención a Víctimas de la Administración Municipal y del Instituto de Cultura de querer ahondar en estos procesos, de seguir encaminándonos hacia esta noción de promover narrativas frente al tema de la memoria, pero también frente a esa perspectiva de futuro que queremos como territorio. Y bueno, y quiero darle la bienvenida también a Max y a Julián en este panel y en esta conversación, porque nos alegra mucho que la Comisión de la Verdad, en este caso Max, que ahorita se nos presenta, que hizo parte de la coordinación del proceso Antioquia y Eje Cafetero, pues nos cuente un poco, ¿cierto? Y aprovechemos este espacio, pues no necesariamente para que sea un informe de la comisión alrededor de la noción de la región y el municipio, sino también para querer ver nosotros cómo podemos seguir, ahorita que estábamos hablando de hilos y tejidos, de cómo podemos seguir hilando este relato de la construcción de paz desde este territorio, desde el Carmen de Viboral. Entonces, bueno, pues le doy paso a Julián para que también se presente y haga una bienvenida y empecemos con esta conversación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Le agradezco especialmente a Max por aceptar la invitación por parte de la Alcaldía Municipal y el Instituto de Cultura, a Jason por la articulación y conmemorar este día del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, en el cual pues el Carmen tiene muchos hechos victimizantes y tiene el registro alrededor de 11.700 víctimas en el conflicto armado. Max es coordinador de la Comisión de la Verdad, como decía Jason, y es muy importante que el legado de la comisión pues sea en los territorios, ¿cierto?, donde más se afectó o fueron afectadas las personas por el conflicto armado. Nada más pues Antioquia lidera el primer puesto de hechos victimizantes en Colombia, el vergonzoso primer puesto, tanto que Francisco de Ruc decía que si Antioquia no hacía la paz, pues Colombia no lo iba a poder hacer. Entonces agradezco nuevamente a Max por aceptar la invitación, por estar acá y por conmemorar este día tan importante.
Bueno, pues yo de pronto prefiero que Max se presente a sí mismo. Max, bienvenido al Carmen de Iboral. Muy contentos de que vengas acá como vocero de la comisión y que hagamos esta conversación alrededor del proceso de estos territorios y nos cuentes un poco también de parte de esos resultados. Bienvenido, Max. Vale, muy bien, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a Julián, que me contactó ya hace unos días, a Jason y a la Administración Municipal y al Instituto Municipal de Cultura por esta invitación. Como varias anotaciones, hoy es 30 de agosto, es el Día Internacional de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada, de detenidos desaparecidos. Colombia tiene una dimensión de esta modalidad de victimización que es francamente escandalosa. Nosotros, la Comisión de la Verdad, en el último informe que presentamos sobre víctimas y modalidades de violencia, hablamos de que Colombia a hoy, según la información de las bases de datos, tiene 125.000 víctimas de desaparición forzada. Para que ustedes se hagan una idea, Argentina, en la dictadura, que es el país que todo el mundo asocia con las víctimas de desaparición forzada, tiene 30.000 víctimas. Chile, en la dictadura de Augusto Pinochet, la dictadura argentina 1976-1983, la dictadura chilena de 1973 a 1990, tiene 3.200 víctimas de desaparición forzada. Brasil, una dictadura desde 1964 hasta casi 1989, 2.500 víctimas de desaparición forzada. Colombia, 125.000. Nosotros solos tenemos más víctimas de desaparición forzada que todas las dictaduras del Cono Sur, juntas. O sea, las cifras de víctimas de desaparición de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay no llegan a 125.000 víctimas como las que nosotros tenemos. Entonces ese es un tema fundamental del modelo de victimización. Hay una diferencia que es importante tener en cuenta ahí, y es que la inmensa mayoría de las víctimas de las dictaduras eran víctimas producidas por agentes estatales o por grupos paramilitares contra población civil, líderes sociales, líderes sindicales, líderes políticos e insurgentes secuestrados y torturados y asesinados. En nuestro caso es un poco más complejo. La unidad de búsqueda de víctimas de desaparición forzada es una de las entidades creadas en el Acuerdo de Paz junto con nosotros, la Comisión de la Verdad y junto con la Jurisdicción Especial para la Paz. Tiene la misión de buscar 4 tipos de víctimas que son como la tipología de las víctimas de desaparición forzada en Colombia. En primer lugar, víctimas de desaparición por razones políticas, en relación al conflicto armado, cometido por agentes estatales o por grupos paramilitares en alianza con agentes estatales. Ese es el caso típico como que se puede asemejar a las dictaduras del Cono Sur. Pero en nuestro caso hay otras 3 modalidades. La segunda, víctimas de secuestro, cometido por grupos guerrilleros. El informe de la Comisión de la Verdad habla de 53.000 víctimas de secuestro en Colombia, en su inmensa mayoría a manos de las FARC. ¿Sí? Entonces, estas personas, muchas de ellas murieron en cautiverio o fueron asesinadas y sus restos no fueron entregados a sus familiares, fueron enterrados en el monte, en los campamentos o en la huida, fueron enterrados y no se le informó a sus familiares. Hubo casos dramáticos de grupos guerrilleros que asesinaron a las víctimas de secuestro y siguieron negociando la entrega del cadáver. La tercera modalidad de victimización son menores de edad reclutados forzadamente que murieron en combate y que no se sabe en dónde se encuentran. Muchos de ellos reclutados forzadamente. Nosotros hicimos en la Comisión de la Verdad un proceso de diálogo con alias Karina, el terror de la zona de Páramo, ¿cierto?, de Sonsona, Bejorral, Argelia y Nariño. Las madres de Argelia le entregaron a Karina un listado de cerca de 120 niños y niñas reclutados que murieron en combate o fueron asesinados por desobediencia en las filas y no se sabe dónde se encuentran. Y la cuarta modalidad de víctimas de desaparición forzada en Colombia son combatientes que murieron en combate y fueron enterrados como NNs.
Esas víctimas de la muerte, que algunas murieron de manera legítima, como les digo, en combate, tienen familias que los están buscando y hay que encontrar, hay que identificar y encontrar también a eso. Entonces, esa era la primera cosa un poco como del contexto de este 30 de agosto. La segunda, como lo decía Jason, efectivamente yo trabajé en la Comisión de la Verdad, trabajé pues hasta el 30 de junio, sí, el 30 de junio terminé, estuve un mes desempleado, un mes en vacaciones y un mes desempleado, que estoy actualmente, parece ser que ya cambia. Y la Comisión de la Verdad terminó formalmente el mandato el pasado domingo, el 29 de agosto, luego de un trabajo durante 3 años y 7 meses, un trabajo que yo creo que, no porque hubiésemos estado ahí, porque lo que hicimos, pero yo creo que es un trabajo que realmente fue un trabajo muy importante. En la negociación en La Habana, entre el Estado colombiano y las FARC, había unos puntos que tenían que ver como con transformaciones sociales. El punto 1, desarrollo rural integral, transformaciones para que nosotros podamos tener un campo con una estructura de la propiedad más democrática, con un uso de la propiedad un poco más acorde con las necesidades, para que la población campesina no siga viviendo en condiciones de miseria. Un segundo punto tiene que ver con transformaciones en el ámbito político, garantías para el ejercicio de la oposición, garantías para la acción política alternativa, un poco de recoger el modelo de la Constitución del 91 en materia de democracia participativa. Un punto 3 que tenía que ver con narcotráfico y cultivos de uso ilícito, cómo transformar el enfoque de lucha contra el narcotráfico, concentrar que la acción del Estado contra los campesinos cocaleros sea una acción que ofrezca alternativas de sustitución de cultivos, que no se concentre la acción ni la política criminal en los consumidores y los pequeños distribuidores, y que a cambio de eso el Estado se concentre con todo su aparato en desmontar las estructuras criminales, las mafias del narcotráfico. Ese era el punto 3. 2 puntos procedimentales: cómo iba a terminar el conflicto armado, cómo las FARC iban a hacer el tránsito a la legalidad, cómo iban a hacer la dejación de armas, cómo se iban a organizar como partido político, los proyectos productivos, los auxilios de estabilización, y un punto que se llama refrendación y seguimiento al proceso. Ahí estaba el plebiscito y el mecanismo de implementación para hacerle seguimiento al proceso. Y un punto que se llamaba víctimas: cómo satisfacer las expectativas de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y las garantías de no repetición. Y ahí está entonces la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, Tribunal de Justicia, Tribunal Típico de Justicia en procesos de transición. A quienes colaboren con la justicia se les asignan penas más blandas, a quienes no lo hagan pues quedan, digamos, con los parámetros de la justicia ordinaria. Siempre todos los mecanismos de justicia transicional en el mundo están encaminados a mayores responsables de los más graves crímenes. No es para todo el mundo, para cualquier cosa. Mayores responsables para los más graves crímenes, porque busca de alguna forma concentrar la acción de investigación y castigo en las más graves conductas. Está la unidad de búsqueda, que ya les dije a qué se dedica, y estábamos nosotros, y a nosotros, digamos, lo que el mandato de los acuerdos de La Habana decía: ustedes tienen que elaborar un informe narrativo que dé cuenta como de unas preguntas centrales del conflicto armado. ¿Quién le hizo qué, a quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y qué impactos produjo esto? Es decir, una narrativa explicativa del conflicto armado, de las responsabilidades colectivas, no responsabilidades individuales, de las víctimas, de cómo ocurrieron los hechos, aunque nosotros se nos dijo: ustedes no pueden esclarecer casos individuales, no van a trabajar con casos emblemáticos, van a construir más patrones generales de interpretación. ¿Qué impactos produjo esto en la sociedad? ¿Qué impactos colectivos produjo esto en poblaciones diferenciadas, las mujeres y la población LGTBIQ+, niños, niñas y adolescentes, pueblos étnicos, tanto afro como indígenas y población rom, el exilio, ese tipo de cosas, cierto, los impactos diferenciados también en el territorio. Julián hablaba del informe de Antioquia, ahora podemos hablar un poco del informe de Antioquia, de lo que trabajamos ahí, y al final, digamos, como que ¿qué tenemos que hacer como sociedad para que el conflicto armado termine, para que el conflicto armado no se repita? Porque hay un hecho que es muy significativo.
y es que cuando empezó el conflicto armado en su nueva fase en Colombia, que es más o menos a mediados de la década del 60, cuando surgen las FARC, el ELN y el EPL, más adelante va a surgir el M-19, ya en ese momento hay grupos de autodefensa organizados por las Fuerzas Armadas para que les apoyen en acciones contra lo que llaman el bandolerismo. En ese contexto, cuando surge ese conflicto armado, en medio de una guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, prácticamente en todos los países de América Latina hay fenómenos guerrilleros. Nosotros tenemos 3 procesos de desmovilización grandes colectivos: la desmovilización de las guerrillas entre los años 90 y 91, el M-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame, Autodefensa Obrera. Luego esa desmovilización rara de los grupos paramilitares, que fue parcial, escalonada, fragmentaria, y ahora la desmovilización de las FARC en el año 2016, y el resultado al final es que no hemos logrado construir un país en paz. ¿Por qué? ¿Qué explica la permanencia del conflicto armado en Colombia? Entonces también la comisión da unas pistas sobre qué explica eso y qué cosas son las que tenemos que avanzar en transformaciones. Hay una cosa, con esa termino, una cosa que la comisión tenía y como consecuencia del acuerdo de paz. Tal vez algunos de ustedes recuerdan, el acuerdo de paz incluía una dimensión de lo que se llamó la paz territorial. Decíamos, la paz se firma en La Habana, pero se construye en el territorio, de tal manera que tengamos una paz que tiene sustancia para la población, para la gente que ha vivido el conflicto armado de manera más grave, para la gente que ha sufrido con mayor contundencia, que es un poco el mapa del plebiscito, ¿cierto? La Colombia periférica, la Colombia donde hay un mayor nivel de victimización, y la indiferencia urbana, un poco la indiferencia ciudadana de las urbes. De todas maneras, este es un país que tiene el 80% de sus habitantes viviendo en ciudades, ¿cierto? O sea, tenemos 40 millones de personas viviendo en centros urbanos, 10 millones de personas viviendo en el campo, pero se hablaba de la importancia de la paz territorial. Incluso tratamos de hacer un esfuerzo por cruzar las dinámicas de violencia colectiva que viven las ciudades con el acuerdo de paz, para encontrarle sentido a eso. Medellín tiene 650.000 víctimas registradas. Eso significa que más o menos el 25% de la población que vivimos en Medellín es víctima del conflicto armado, de los territorios de Antioquia que migraron allá, o incluso del Chocó y de otras regiones del país, o víctimas del conflicto armado en Medellín, porque Medellín es la síntesis del conflicto armado urbano. Hay un dato que es impresionante: el municipio del país que más masacres tiene es Medellín. No es un municipio del Chocó, ni del Urabá, ni del Meta, ni del Caquetá, ni del Cauca, es Medellín. Entonces, sin embargo, para la gente de las ciudades, el acuerdo de paz no importaba, el acuerdo de paz no era importante avalarlo, por eso la votación, desafortunadamente con excepción de Bogotá, que tuvo una votación alta por el sí, el resto de las ciudades no, y Medellín y Antioquia muy mal. Sí, el comportamiento de Antioquia frente al conflicto armado, frente al acuerdo de paz y frente al plebiscito deja mucho que desear, pero de todas maneras se creó el sistema en el marco del acuerdo refrendado en el noviembre del 2016, y a la comisión desde el principio tuvo un enfoque territorial. Entonces, la comisión empezó el 29 de noviembre del año 2018, a la semana siguiente estábamos empezando a contratarnos a los equipos territoriales. Hubo un momento en el que nosotros llegamos a tener 28 casas de la verdad funcionando en todo el país, un equipo territorial cercano a 400 personas, casi la mitad de la comisión de la verdad estábamos en territorios. Yo coordiné el equipo de Antioquia y el eje cafetero, eran 4 departamentos: Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío. Tuvimos 3 casas de la verdad, una casa de la verdad en Medellín, una casa de la verdad en Pereira y una casa de la verdad en Apartadó. Escuchamos 2.000 personas durante nuestra fase de escucha. La comisión escuchó 30.000 personas en todo el país, y la percepción que teníamos frente a la estructura, la historia, la expresión del conflicto armado, aquí era, en esta macrorregión, era una cosa muy llamativa, porque teníamos Antioquia con una cosa que dijo Julián: primer departamento del país en víctimas, prácticamente en todas las modalidades, con excepción de toma de poblaciones. Antioquia tiene entre el 20 y el 28% de las víctimas del país. En ejecuciones extrajudiciales tenemos el 26%, es decir, 1 de cada 4 falsos positivos se cometió en Antioquia. Teníamos Urabá, que Urabá es como la síntesis
apretada del conflicto armado. O sea, Urabá tiene todo hasta hoy. Y teníamos el eje cafetero, que era para la mayoría de los habitantes de este país Suiza, ¿cierto? Vacas, turismo, panaca, sí, ron viejo de Caldas. Sin embargo, con el equipo de trabajo de allá, cuando comenzamos a investigar, fue como correr un velo. El eje cafetero tenía unas dinámicas de violencia muy fuertes, muy silenciosas, pero con territorios muy duros. Por ejemplo, el Magdalena Medio Caldense, con unas cifras de desaparición forzada muy altas, presencia insurgente en los límites entre Risaralda y Chocó, presencia insurgente en los límites entre Antioquia y Caldas, presencia del narcotráfico y paramilitarismo en los límites entre el norte del Valle y el Quindío. Y bueno, fue una experiencia pues bastante enriquecedora, muy dura por momentos. De ahí, en el informe final hay un tomo que se llama La Colombia Profunda, que responde a la pregunta sobre qué pasó en el país, qué pasó en el territorio, cómo se comportó el conflicto armado de manera diferenciada. Y nuestro territorio, nuestra macroregión, quedó con 2 informes, con 2 regiones. Por un lado está Antioquia, sur de Córdoba y norte del Chocó. Esos conformamos una región analítica, y otra región que quedaron los municipios del eje cafetero. Entonces, finalmente, pues esa es como un poco la experiencia del montaje de la comisión y de lo que hicimos. Bueno, no, muchas gracias, Max. Pues realmente creo que este espacio es para escucharte esencialmente. Creo que nosotros estamos acá para darte confianza con el micrófono, justamente más que otro tipo de intenciones. Realmente, pues nosotros queríamos escuchar justamente parte de esa pregunta al cómo ocurrió el conflicto en los territorios, pero también esa pregunta a futuro de, bueno, ¿qué necesitamos para la implementación de la paz? Y cómo nos tenemos que preparar y disponer para eso. Tú haces un resumen, una síntesis sumamente valiosa, y es que, digamos que yo no he tenido la fortuna de poderme acercar a todos los textos de la comisión. Yo no sé cuánto suman en números de páginas. No lo vamos a decir. Son 10.000 páginas los 11 tomos y 10.000 páginas los anexos. Bueno, ahí hay una tarea, ahí hay mucho café, ahí hay un montón de desafíos para nosotros y de compromisos nocturnos para seguir leyendo. Y lo que, por ejemplo, mi impresión, lo que alcanzo a leer alrededor o lo que he venido abordando, digamos que solo son puntaditas alrededor como de la introducción de la comisión, es que se logra recoger una síntesis alrededor de ese conflicto de más de 60 años, y logra uno descifrar cómo ha venido transformándose esa noción de la construcción de un enemigo en un territorio, ¿cierto? De cómo pasamos de esa noción de atacar a un Estado central a convertirse hacia esa orientación de un Estado integral, donde involucra a los distintos actores de un territorio, donde involucra a las regiones y a las localidades. Y digamos que sobre ese contexto, qué rico, Max, que nos ayudaras a entender un poco cómo es esa lectura y esa transformación en cómo se acentúan estos territorios, en tu acercamiento desde región eje cafetero. Y bueno, y ahorita seguro, si hay oportunidad, te preguntaré sobre las posibilidades de la paz, ¿cierto? Y espero tener, ojalá, unos minuticos para que alguien que quiera intervenir o hacer algunas preguntas, para que Max nos ayude a ilustrar también el proceso, nos ayude a ampliar como esa perspectiva. Vale, Jason, gracias. Bueno, la verdad es que la primera cosa es que construir una narrativa interpretativa de un conflicto armado de más de 60 años, con 10 millones de víctimas, que prácticamente copó todo el territorio nacional, que dé cuenta de esas preguntas diferenciales, pues terminó siendo ese trabajo de 10.000 páginas, que sabemos que muy poca gente realmente se lo va a poder leer, pero sí somos conscientes, y pues con las universidades y con las organizaciones sociales y con una red aliada que quedó un poco instalada al final, uno de los grandes mandatos es pedagogía, ¿cierto? Todo un reto pedagógico de lo que tenemos que hacer para llevar los contenidos centrales del informe a través de múltiples mecanismos a que la mayor parte de la población lo pueda discutir, que podamos hablar de esto con tranquilidad en la casa, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en las organizaciones, ¿cierto? En diferentes espacios.
ese como un elemento, sabemos, somos conscientes. De todas maneras, queda una multimedia, una transmedia, como se llama técnicamente, muy rica en dispositivos. Ahí hay un conjunto de recursos que se pueden aprovechar, podcasts, videos, novelas gráficas. Bueno, también estamos haciendo como con algunas de las organizaciones, con la Universidad de Antioquia, pues están aquí mis colegas de Hacemos Memoria, saben que lo hemos estado hablando, algunas iniciativas tendientes a, por ejemplo, a que la gente pueda navegar en la página, en esa transmedia. Una profesora de bibliotecología nos dijo la semana pasada que había que aprender a navegar porque ella había naufragado en las primeras incursiones en ese mar de información, y sabemos que es eso, ¿cierto? Pero que había que aprovechar el tiempo. Teníamos 3 años inicialmente, nos ampliaron el periodo 7 meses por la pandemia, pero teníamos que aprovechar el tiempo para que quedara la mayor cantidad de cosas instaladas, para que la sociedad haga uso de ellas en los años futuros. Sí, o sea, eso es como nosotros decimos, es como una de las más grandes enciclopedias de derechos humanos del mundo, quedó ahí, ¿cierto? Para que hagamos uso de ella, quienes estamos en el campo de la investigación, en el campo de la docencia, en el trabajo con víctimas, la institucionalidad pública, los actores culturales. O sea, queda un dispositivo instalado ahí para que nos apropiemos de él en el futuro. Con respecto a la dinámica del conflicto armado, yo creo que hay como unos momentos que son muy llamativos. Uno diría, nuestro conflicto armado es un conflicto armado latente, de baja intensidad, más o menos hasta comienzos de los 80. A comienzos de los 80 hay un cambio cualitativo, hay un crecimiento de las ciudades, hay un crecimiento de la protesta social y de la protesta ciudadana, aunque en los años 70 había habido experiencias de protesta estudiantil y de protesta campesina y sindical. La década de los 80 empieza con un alto nivel de explosividad social. Hay un auge represivo, ¿cierto?, que había empezado con el gobierno de Turbay Ayala en el año 78. Hay un auge del crecimiento de un fenómeno que va a ser fundamental en la explicación nuestra, que es un matrimonio entre narcotráfico y paramilitarismo. Y hay una decisión de las organizaciones insurgentes de salir de la montaña, de la selva, a hacer presencia en territorios para disputar de manera real el poder político en Colombia. Entonces la década del 80 es una década en que uno va viendo cómo va subiendo la temperatura, ¿cierto? Pues ahí hay unos hechos muy significativos. Primer proceso de negociación entre las FARC y el gobierno nacional, el M-19 y el EPL entran ahí, luego viene la ruptura del proceso, viene el Palacio de Justicia, la toma del Palacio en el 85, el exterminio de la Unión Patriótica, la primera gran ola de guerra sucia en Colombia ocurre entre los años 85 y 90, y al final de la década está toda la guerra del narcotráfico contra el Estado colombiano liderado por Pablo Escobar. Otros actores del narcotráfico están haciendo otras cosas, pero la década del 80 termina como con un ánimo, y es: busquemos una salida. Y eso se concreta en el gran hito, en el gran acontecimiento político de Colombia del segundo mitad del siglo pasado, que se llama Constitución del 91. Y la Constitución del 91 es como un intento de una salida, de reconstruir el pacto social en Colombia. La inmensa mayoría de las guerrillas terminan ahí, quedan por fuera las FARC y el ELN, pero promulgada la Constitución del 91, este país vive una cosa completamente inexplicable. La Constitución, que era un pacto de paz, a partir del año 93 comienza el periodo de generalización del conflicto armado. El 70% de las víctimas del conflicto armado se producen entre 1993 y el 2005. En 12 años ocurren 7 millones de víctimas en este país. Eso es la ofensiva de las FARC, el desdoblamiento, el paso a la guerra a un nivel cualitativamente superior, el crecimiento del ELN, todo lo que fue el fenómeno paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia, el matrimonio ahí ya sí indisoluble entre el narcotráfico como actor contrainsurgente, la apuesta en un momento por una salida negociada en el gobierno de Pastrana es una apuesta realmente muy poco seria de parte del gobierno y de parte de las FARC. O sea, los dos llegaron a la mesa sin… Uno dice, los procesos de paz son exitosos cuando la estrategia central es la negociación para ponerle fin. Los procesos de paz fracasan cuando la mesa es una estrategia secundaria frente al campo de batalla.
y las FARC y el gobierno nacional están decididos a exterminarse, a derrotarse. Y viene luego pues el periodo de la guerra abierta, que es el periodo 2002-2010, ¿cierto?, donde se busca someter de manera definitiva a las FARC, exterminarla. Por eso también la gran mayoría de las víctimas a manos de agentes estatales ocurre en ese periodo. Entre ellos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Entonces a nosotros nos han vendido un poco la idea de que el gobierno de la seguridad democrática fue el gobierno de la paz, y eso es falso. Fue un gobierno en donde los indicadores de violencia crecieron de manera significativa en el país, porque fue la guerra total. Y viene luego el proceso de negociación con las FARC entre el 2012 y el 2016. Realmente el año estrella en materia de indicadores de violencia menos altos es el año 2017. Firmado el acuerdo de paz, primer año del acuerdo de paz, la euforia alrededor del proceso, y viene luego esto que algunos analistas han llamado un nuevo ciclo de violencia, el incumplimiento del acuerdo de paz, hacer trizas el acuerdo, las disidencias, la no presencia integral del Estado. Cuando el Estado no hace presencia, otros actores armados lo cubren, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN, otras estructuras, y volvemos a lo que estamos hoy. Bueno, hoy estamos un poco mejor, estamos viendo la posibilidad de pronto de que tengamos un nuevo proceso, eso que se llama la paz total, pero hay una continuidad ahí, ¿cierto? Hay una continuidad, y hay un momento en el cual ese conflicto armado en Antioquia, porque quiero un poco ponerlo ahí, nosotros cuando empezamos a trabajar en Antioquia, pues una de las cosas que nos encontramos fue la información cuantitativa, ese número de víctimas, ¿cierto? Que tengamos el 25% de las víctimas del país quiere decir que en un departamento que somos 7,5 millones, creo, estamos hablando de casi 2.800.000 víctimas. O sea, es una barbaridad lo que hemos tenido en el departamento. Pero además de eso, es imposible focalizar el conflicto armado en unas regiones, porque el conflicto armado se expresó en todo el departamento de Antioquia. La década del 60 es Urabá, el Bajo Cauca y el Nordeste. La década del 70 se incorporan otros territorios, por ejemplo el suroeste antioqueño, el norte de Antioquia. La década del 80 es todo, o sea, prácticamente no queda un territorio. Ahí entra el oriente, finalizando los 80. Viene la década del 90, guerra integral, todo el departamento. El oriente se convierte en la principal región expulsora de población desplazada, junto con Urabá es el oriente antioqueño. Pero otras también adquieren una importancia muy grande. El occidente, toda la disputa por el corredor del occidente que comunica a Urabá con el área metropolitana. El norte de Antioquia y la llegada al valle del río Cauca. El suroeste y sus límites con el Chocó y toda la dinámica que hay ahí. Medellín y el valle de Aburrá. Y en el 2000 ya hay un poco la finalización. Por ejemplo, ustedes en el oriente sufren una transformación cualitativa ahí, viven una transformación cualitativa ahí. Es que yo creo que el conflicto armado en el oriente antioqueño se extiende como hasta el 2005 o 2006. Hay un descenso ahí de los indicadores y de las dinámicas, pero del 2016 en adelante, de nuevo, tenemos regiones de Antioquia con graves problemas. El Bajo Cauca no ha aflojado, ahí está el Clan del Golfo, los Caparros, el ELN, 2 disidencias de las FARC, un plan, una presencia militar masiva que es la Fuerza de Tarea Aquiles, 5.000 efectivos. Luego eso comienza a extenderse un poco como hacia el norte de Antioquia, ¿cierto? Hacia las estribaciones del Paramillo y Tuango, el norte de Urabá, el sur de Urabá, este cañón del occidente de Antioquia que también ha comenzado a tener problemas, Olaya, Liborina, Peque, Uriticá, Cañas Gordas. Entonces el tema de Antioquia creo que es un tema muy clave, y al final del capítulo de Antioquia, que les invito a que lo lean, es más chiquito, son solo 225 páginas. Al final de eso nosotros pues, radiografiamos 2 cosas. Una, que a ustedes les interesa mucho, a lo largo de toda la mirada sobre el conflicto armado, nosotros también hablamos de resistencias, de múltiples formas de resistencia, porque nos parece que es muy valioso poner también una lente sobre las resistencias, porque claro, la gente ha sufrido con todo el rigor del conflicto armado, pero hemos resistido de muchas maneras, a través de la organización social, la organización comunitaria, el arte, la cultura, el deporte,
sectores de la institucionalidad pública han contribuido a acciones de resistencia. Entonces ustedes van a encontrar en el capítulo diferentes expresiones de eso. Por ejemplo, el movimiento cívico del Oriente Antioqueño, que ha marcado, yo me imagino que la inmensa mayoría de ustedes no lo vivieron, pero el movimiento cívico del Oriente Antioqueño, todo el movimiento social que se dio en este territorio ante 3 grandes proyectos hidroeléctricas, autopista Medellín-Bogotá, aeropuerto José María Córdoba, toda la discusión sobre el modelo de desarrollo, toda la discusión sobre el modelo de ordenamiento territorial, y el movimiento cívico del Oriente Antioqueño en 10 años fue exterminado. O sea, son cerca de 80 víctimas, integrantes de procesos sociales en el Oriente Antioqueño, que fueron víctimas de acciones de violencia, asesinatos. Ramón Emilio Arcila, ¿cierto?, uno de los íconos del movimiento cívico acá, Julián Conrado en San Carlos, y diferentes cosas que pasaban en Granada, San Carlos, Guatapé, El Peñol, Cocorná, San Francisco, San Luis. También el caso, por ejemplo, del Comité de Conciliación de San Luis, creado en la década del 90. El movimiento de los alcaldes por la paz, 23 alcaldes del Oriente Antioqueño tratando de controlar a las FARC en el año 1997. Las FARC toman una decisión, ese es el momento en que aquí está el noveno, el 47, la FURJA, que es el Frente Urbano Jacobo Arenas. Hay un momento en el cual las FARC dicen, vamos por la liberación del territorio y vamos a provocar una expulsión de la institucionalidad pública en el territorio porque nosotros vamos a ser el Estado. Y declaran objetivo militar a toda la institucionalidad pública. O sea, las unidades militares, las unidades de policía, los alcaldes, los inspectores de policía, los promotores de salud, los promotores comunitarios, y eso provoca un asesinato de funcionarios públicos en este territorio, de alcaldes. Cuando las FARC ordenan eso, los alcaldes tratan, dice, para Medellín a despachar, pero inmediatamente las autodefensas campesinas de Córdoba, de Urabá, de Carlos Castaño, le dicen, si los alcaldes se van, los matamos, porque significa que son proguerrilla. Entonces los alcaldes, ¿qué hacemos? Si nos vamos, si nos quedamos nos matan las FARC, y si nos vamos nos matan los paramilitares. Lo que fue acá, el mismo programa de desarrollo y paz, lo que fue el movimiento de los círculos de víctimas, de los abrazos, ¿cierto? Bueno, este es un territorio con mucha riqueza en esto de las resistencias, y quería decirles que cuando nosotros tratamos de explicar por qué Antioquia, ¿cierto?, porque Antioquia a la hora de decepcionar nunca decepciona, aparecían como 5 cosas que eran muy importantes, ¿cierto? En primer lugar, todo el tema de la tierra, ¿cierto? O sea, este es un departamento en el cual es evidente, no es que les vaya a contar cosas que no pasan sino en Antioquia, no, esto pasa en muchos otros lugares del país, pero son factores explicativos de la violencia en Antioquia. Uno, el tema de la tierra, la disputa por la propiedad, el uso, megaproyectos, minería, también el uso de las insurgencias, de las reivindicaciones del campesinado pobre y de los colonos como un mecanismo de movilización armada, el caso de Urabá, el caso del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueños. Está el tema de la competencia política, la apertura democrática, que haya condiciones reales, la resistencia de sectores de las élites regionales y locales a admitir procesos de modernización y de apertura democrática. El emblema de eso es la masacre de Segovia, 11 de noviembre de 1988, comando paramilitar, viene el Magdalena Medio, los paramilitares del Magdalena Medio, entran a Segovia, amanecen en el batallón, entran a Segovia, asesinan a 47 personas, una parte de ellas blancos claramente identificados de la Unión Patriótica, otros asesinados de manera arbitraria, con rafagazos en el parque principal y con detonación de granadas. Se retiran, la policía no sale del puesto de policía porque dice, esto es una toma guerrillera, el ejército dice, no hay condiciones para entrar, los paramilitares abandonan Segovia en 2 carros que atraviesan los retenes militares y huyen hacia el Magdalena Medio. Está condenado el determinador intelectual de la masacre, César Pérez García, del Partido Liberal, quien contrató la masacre porque la población de Segovia en las elecciones locales de 1987 de marzo del 88, perdón, cometieron el error de votar por la Unión Patriótica, de tal manera que el consejo quedó 5 concejales de la Unión Patriótica y 4 del Partido Liberal.
Cuando se presentaba ese resultado electoral, todavía no había elección popular de alcaldes, el gobierno quedaba comprometido a nombrar alcaldes de la fuerza política mayoritaria en el municipio. Entonces nombra una alcaldesa de la Unión Patriótica en este territorio. Cosas como esas tenemos en todo el departamento: el exterminio de la Unión Patriótica, el Frente Popular, a luchar, la Unión Nacional de Oposición en las diferentes regiones de Antioquia, en el Magdalena Medio, en el Urabá antioqueño, el exterminio del movimiento sindical, del movimiento campesino, del movimiento estudiantil. Un dato brutal: 1 de cada 4 estudiantes asesinados en el conflicto armado en Colombia estudiaba en la Universidad de Antioquia. ¿Sí? Entonces, el tema de la competencia política, el tema de la democracia ha estado en el centro también de la violencia en Antioquia. En tercer lugar, el impacto del narcotráfico como agente contrainsurgente, su alianza con actores institucionales, el relacionamiento en muchos territorios también con organizaciones guerrilleras, como esa hibridación entre un fenómeno criminal y el conflicto armado, que en el caso antioqueño tiene una particularidad. Nosotros tenemos cultivos de uso ilícito, pero no es lo principal. Nosotros lo que tenemos es empresa criminal. Tenemos una estructura criminal centrada en el procesamiento, la exportación y el blanqueo de activos. Y eso hace que se haya una estructura de un alto nivel de importancia en el fenómeno del narcotráfico, y que se ha casado con intereses políticos. El colombiano ayer sale que se condenó a un famoso ganadero de Caucasia que llamaba José Byron Piedradita. Pero cuando usted comienza a mirar la historia de José Byron Piedradita, empezó en el cartel de Medellín, cuando peleó con Pablo Escobar se fue para el cartel de Cali, terminó en los paramilitares, pero llegó a Caucasia y Caucasia todo lo reconocía como un próspero empresario, dueño del frigorífico más grande de Caucasia, financiador de campañas políticas a la presidencia y a las elecciones parlamentarias, y obvio, dueño de la alcaldía de Caucasia. Esa es la síntesis de lo que hemos tenido de la relación entre el narcotráfico y el conflicto armado. Hay un tema también que es muy fuerte: los rasgos autoritarios de la cultura antioqueña. Esta es una cultura, la cultura tradicional, la del machete, la del hacha que mis mayores me dejaban por herencia, la historia de la colonización, el sometimiento, de todo lo que hemos visto como débil, las mujeres, los indígenas, los negros, los pobres, ¿cierto? Y esa es una cultura que ha potenciado mucho la legitimación de la violencia. Por eso esta es una cultura, esa cultura antioqueña tradicional. Yo sé que ustedes dirán que esa no es la de ustedes, pero esa es una cultura muy fuerte, que sigue vigente hasta hoy. Por todas esas demandas de mano dura, de que lo que necesitamos es un padre castigador, de que lo que necesitamos es que haya guerra y que quedemos no solamente los buenos, ¿cierto? Cosas de esas han sido un factor que ha potenciado mucho el uso de la violencia en Antioquia. Y el quinto factor es que desafortunadamente estamos situados en una ubicación geoestratégica fundamental. Tenemos acceso a los 2 mares, eso significa salida de coca, salida de personas, entrada de armas, tráficos diversos. Entonces nosotros en el documento al final, digamos en el texto al final, lo que decíamos es: de esas 5 cosas hay una que no podemos cambiar, que es la ubicación. Las otras 4 sí. Y creo que esa es un poco la tarea. Pacho, el padre Francisco, pues nos ponía siempre en problemas cada que en público decía: si Antioquia no hace la paz, Colombia no tendrá paz. Pues nosotros decíamos, bueno, es como también un reto demasiado grande. Pero sí es cierto que si Antioquia no se transforma junto con todo lo que está pasando en el país, esto se puede convertir realmente en un fortín guerrero, en un fortín donde las expresiones de violencia no solamente se mantienen, sino que se profundizan, y creo que eso ayudará muy poco a la consecución de la paz en el país. Muchas gracias, Max, por las importantes apreciaciones. Pues ya para dar paso al público para que haga preguntas, te hago esta breve pregunta que he leído pues en La Razón Pública. Hay una columna del Espectador que hiciste en crítica a esta afirmación. Hernando Gómez Buendía, pues en La Razón Pública, afirma que existen 2 verdades, ¿no? La del uribismo y la de la Comisión de la Verdad, y que pues ambas son verdades, pero que obedecen ambas también a ideologías, entonces que ninguna pues tiene legitimidad para entenderse como verdad. Entonces quería conocer tu apreciación respecto a estas dos
afirmaciones que hace el columnista Hernando Gómez. Buen día. Miren, con el informe de la comisión ha pasado una cosa que es normal. Todos los informes de las comisiones de la verdad generan debates muy profundos en la sociedad. En últimas, pues lo que está en discusión es la narrativa, de qué nos pasó, por qué. Entonces, claro, la comisión sale diciendo esto ha sido un conflicto armado, hay responsabilidades colectivas, las élites no asumieron la responsabilidad histórica que les competía, los partidos políticos, los presidentes, las Fuerzas Armadas, las guerrillas, los partidos de izquierda, los sindicatos, los movimientos sociales. No es que todos hayamos sido culpables, pero sí es como identificar las diferencias, las diferentes responsabilidades y cómo hemos contribuido a esto, porque lo más fácil sería echarle la culpa a las FARC, ¿cierto? No, es que eso fueron las FARC que nosotros vivíamos súper bien acá y se tiraron en todo. O a los paras, ¿cierto? Pero creo que justamente Lucía González, una de las comisionadas, decía siempre en los eventos públicos, la misión de la comisión es crear una verdad que no es una verdad vengativa, es una verdad comprensiva, ¿cierto? Necesitamos entender qué nos ha pasado, qué hemos sido como sociedad. Entonces, claro, surgen disputas sobre esto, discursos negacionistas. No, eso no pasó, eso es carreta, eso es un invento. Por ahí hay una senadora que dice que lo de la masacre de las bananeras no pasó, que eso es un invento de García Márquez. Otros dicen que las ejecuciones extrajudiciales no es cierto, que eso es falso. Hay revisión de la historia cuando dicen, no, eso sí pasó, pero no fue así como ustedes lo están diciendo. Eso ustedes lo que pasa es que le quieren limpiar la cara a la guerrilla. También las guerrillas, o sea, cuando nosotros hablábamos con la gente de las FARC, con lo menos del ELN, había discursos justificatorios de ellos. Yo recuerdo, a propósito de una cosa que dijo Antonio García, el comandante del ELN ayer, que ellos no reclutan, que todos los que están en el ELN están por decisión propia y voluntaria. Y una vez hablando con Rodrigo Londoño en un encuentro de niños y niñas y hablando del reclutamiento, estábamos empezando el proceso. Rodrigo dijo, uno sí veía cuando iba a los campamentos que la gente estaba como muy joven, pero como que no se fijaba si eran o no menores de edad. O sea, una afirmación pues brutal por lo irresponsable y por lo falta de sentido como de humanidad con lo que es la victimización. Y ellos fueron dando un paso, ¿cierto? Y ellos, algunos de los responsables, los paramilitares, algunos de los integrantes de la fuerza pública y la guerrilla, fueron dando pasos como hacia asumir un discurso menos justificatorio. Ellos siempre explican, ¿cierto? Como para que no, pues porque esto no es un asunto de maldad, como la maldad en estado puro. Esto es una combinación de cosas que ocurren ahí, ¿cierto? Como en muchos procesos de violencia colectiva, de muchas personas, incluyendo combatientes y no combatientes y población civil, que banalizamos el mal, como que, es que eso pues, ¿qué va a hacer? No importa. O también de quienes creen pues que esos son unos monstruos ahí, pues que tomaron la decisión de ser monstruos. Es más complejo, ¿cierto? Pero claro, entonces esta discusión de qué nos pasó y por qué nos pasó, si tiene causas, no tiene causa, si son un conflicto político, si es un conflicto terrorista, ese tipo de cosas pues están en la discusión y eso es normal. Y nosotros hemos dicho en todas partes, el informe de la Comisión de la Verdad no es verdad oficial, no es verdad de cierre, no es verdad única, no es verdad última, es un informe para la discusión. Pero lo que sí creemos es que hay que dar la discusión con argumentos, ¿cierto? Y entonces sale Hernando Gómez Buendía en un artículo que escribió en Razón Pública hace poco. Me sorprendió la pobreza, la verdad, del análisis, porque él es un analista bastante cualificado, diciendo pues que más o menos que en Colombia había dos verdades, las verdades de la comisión y las verdades del uribismo, y que eran igual, y que cada quien vería más o menos con cuál de las dos se quedaba. Y yo creo que no, ¿cierto? Porque yo digo, la Comisión de la Verdad fue un proceso institucional, casi 1000 personas, de ellas 600 personas trabajando en investigación, escuchamos 30.000 personas, revisamos 112 bases de datos, recibimos 1.600 informes de la sociedad civil, dimos un proceso público de debate y de construcción del informe y lo entregamos a la sociedad, y un partido político contrata 3 o 4 para que le hagan un informe y una cartilla para explicar qué pasó, y entonces tienen la misma validez. Creo que no, creo que estamos en campos distintos. ¿Que tiene el Centro Democrático todo el derecho de poner su verdad? Claro que sí, como Comunes o como el Partido Comunista o como el Partido Liberal, pero creo que no están en la misma línea, no están en el mismo nivel de la argumentación. Si el Centro Democrático quiere entrar en una discusión, que haga investigación, ¿cierto?
y que haga un proceso investigativo alrededor de lo que ha pasado, porque si no es muy difícil. Digo, como que hay un científico hablando del COVID y una persona lega sin ningún conocimiento, y entonces que las dos verdades, las dos opiniones tienen el mismo valor, ¿cierto? Como que uno le preguntara a alguien, a un médico especialista en cáncer y a una persona que no sabe de eso, oye, ¿yo qué me hiciera? Y entonces las dos personas contestan y uno diga, pues cualquiera de las dos me sirve, o lo que es peor, voy a hacer la mitad de uno y la mitad de otro. No, creo que eso no es así. Bueno, una última pregunta, Max, para abrir el micrófono y creo que recoger algunas inquietudes colectivas para que las respondas en un solo golpe. Es, digamos, sobre la consideración de las nociones de paz, de lo que tiene que construirse aquí en los territorios. La paz es una decisión política, ¿cierto? De algún modo, parte de lo que ha ocurrido con toda esta narrativa del conflicto que nos hace sí, esta ilustración, pues uno logra como entender que han habido de parte y parte de los distintos mandos casi que métodos perversos incluso para conseguir unos fines alrededor de la guerra, y que el país y estos territorios han perdido una capacidad de debate y discusión política alrededor de cómo negociar justamente los conflictos. Pregunta simple, Max, obviamente muy profunda, y es, bueno, listo, ¿cómo nos preparamos nosotros para la paz? Hay una cosa que dice la comisión en el capítulo de resultados, de hallazgos y recomendaciones, que dice: la sociedad colombiana hemos vivido en modo guerra y tenemos que pasar a modo paz, ¿cierto? Y eso creo que es como un poco el centro, y es, incluso el general Naranjo, que ustedes saben fue comandante de la policía, director de la DIJÍN, estuvo en la comisión de negociación en La Habana, decía: yo siempre pensé cómo ganar la guerra, nunca cómo acabarla, y es distinto. ¿Sí? Entonces yo creo que un poco la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es: ¿cómo acabamos la guerra? Como sociedad, ¿cierto? O sea, ¿cómo eliminamos las principales dinámicas de violencia colectiva que más impacto generan en la población civil? Yo no sé si les dije un dato, nosotros en la Comisión de la Verdad hablamos de un estimado de 485.000 víctimas de homicidio en el conflicto armado, de ellas el 80% civiles. O sea, esta es una guerra en la cual por cada 10 víctimas, 8 eran civiles y 2 eran combatientes. Entonces, ha sido una guerra con un altísimo costo humanitario. Entonces creo que un poco es eso, ¿cierto? ¿Cómo le ponemos fin? ¿Cómo resolvemos esto? Uno de los aprendizajes que tenemos en la comisión de por qué el conflicto armado no termina, es que nosotros hemos firmado acuerdos de paz. Los acuerdos de paz no se cumplen y se asesina a los desmovilizados, tanto de las guerrillas como de los paramilitares. A los paramilitares los tumbaron, les hicieron una propuesta, los llevaron al proceso de negociación y después los extraditaron cuando comenzaron a hablar de sus relaciones, ¿cierto? A Santrich lo entramparon, ¿sí? Entonces, claro, hay un conjunto de cosas que este es un Estado faltón. Este es un Estado que firma acuerdos de paz y tumba a la gente. El acuerdo de paz con las FARC lo convirtieron en un proceso de desarme, desmovilización y reinserción, y el acuerdo de paz con las FARC era una propuesta de transformación democrática de algunos elementos fundamentales de esta sociedad. Entonces creo que es eso, ¿cierto? Un poco cómo resolvemos esto. Y hay un tema que también, ahora a propósito de la paz total, la comisión no habló de paz total, algunos dicen que la Comisión de la Verdad es el proyecto político de Petro, lo cual es falso. Hay coincidencias en algunas cosas, pero pues hablar de la paz en este país fácilmente genera coincidencias. La comisión habla de una paz grande, inclusive ese es el nombre de la declaración final de la comisión, lo que Pacho leyó el 28 de junio de ahora del 2022. Y la paz grande, decíamos, tiene que ver con implementación integral del acuerdo de paz con las FARC, negociación con el ELN, identificar de las disidencias de FARC quienes mantienen un perfil político, porque hay muchas dudas de si eso todavía es una organización política disidente o eso se convirtieron en otra cosa. Esquemas de acogimiento a la justicia por parte de grupos criminales, donde no es negociación, es acogimiento a la justicia con condiciones. Habrá que ponerles condiciones en materia de verdad,
y habrá que ponerles condiciones en materia de reparación a las víctimas y de garantía de no repetición, pero con ellos no es una negociación política. O sea, no es decirle a Pacheli de Bello, oiga, entonces ¿cuál es su propuesta política para que negociemos? Con ellos es acogimiento a la justicia, igual que con el Golfo y con otras estructuras. Y complementario a eso, paz territorial en el sentido de generar, desatar, propiciar iniciativas tendientes a la resolución de las principales dinámicas de violencia. ¿Qué requiere eso? Requiere institucionalidad comprometida y sociedad comprometida en esto, y que nos pongamos en modo paz, ¿cierto? Digamos, esa es como la invitación que la comisión hace, porque la comisión lo que termina, hay una interpelación de la comisión que ha generado muchas tensiones, y es que la comisión dice, todo esto pasó ante nuestros ojos. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos los medios de comunicación? ¿Qué hicimos las universidades? ¿Qué hicimos los partidos políticos, los funcionarios públicos, ¿cierto? Los científicos. ¿Qué hicimos con esto que estaba pasando? Entonces mucha gente ha dicho, pero nosotros no matamos a nadie, yo no fui irresponsable. No estamos hablando de responsabilidades penales, estamos hablando de responsabilidades éticas. Y esta sociedad requiere una transformación ética muy profunda, porque desafortunadamente en esta sociedad hemos validado, ha tomado carrera, se ha hecho fuerte, que está bien hacer uso de la violencia para conseguir un fin, para impugnar al Estado, para defender el statu quo. Y creo que un poco por eso hay un capítulo que es muy bueno, que es el capítulo de narrativa del informe, que dice no matarás. Y al final de toda una mirada de 60 años, 580 páginas, dice, nosotros debíamos ponernos de acuerdo. Eso suena un poquito religioso, pero no lo miren desde el punto de vista del mandamiento, mírenlo desde el punto de vista de un imperativo ético. ¿Sí? No matarás. Si nosotros fuéramos capaces de hacer eso, este país iría transformándose, avanzaríamos. Vamos en otras cosas, claro, se requieren reformas sociales, se requiere inclusión económica, reconocimiento de diversidades, pero no podemos tenerlo todo ya, porque no podemos pensar pues que 65 años de guerra los borramos de un plumazo, y que si no hacemos una paz pues que amanezcamos convertidos en Dinamarca no nos sirve, porque eso no va a pasar. Salir de 65 años de guerra va a requerir varias generaciones persistiendo en ese propósito. Bueno, pues ya abro el espacio también para quienes quieran entonces hacerle una pregunta a Max. Creo que es más funcional de pronto hacer varias preguntas colectivas, y Max en bloque nos ayuda a responder y se toma el tiempo para consolidar todas las respuestas. Bueno, yo tenía una pregunta en relación como a las rutas de socialización del informe, digamos de apropiación del mismo, y si eso ha tenido una especificidad territorial, es decir, si se ha pensado, por ejemplo, una ruta específica, por ejemplo, para Antioquia, teniendo en cuenta, digamos, las características de la intensidad que se pueden dar en ciertos territorios, esas dinámicas, para saber, digamos, porque vos decías que eran cerca de 20.000 páginas, entre 10.000 y 10.000 de anexos. Entonces, claro, o sea, hacer un proceso de estos tan fuerte y que se queden unos anaqueles, porque ni siquiera los que hemos sido interesados por la lectura, digamos, sobre comprender la memoria del conflicto, pues va a ser muy difícil uno tener el tiempo de leerse esas 20.000 páginas. Entonces, ¿cuáles son esas rutas que se han pensado? Si tienen un enfoque territorial y si además se tienen en cuenta esos territorios que han tenido unas especiales afectaciones para lo que se está buscando, que es finalmente una transformación cultural hacia, digamos, una cultura de guerra que piensa, digamos, la solución de los problemas a través de la violencia hacia una cultura de paz. Edwin. Buenas noches. Un poquito como aprovechándome de la pregunta que hizo Edwin y también la pregunta que hizo Jason, digamos que lo que yo tengo por preguntar o por decir tiene que ver un poquito con ambas, y es sobre todo con algo que dijo Jason, que a mí me pareció supremamente valioso incluso de lo que leí en el informe, sobre todo en el de hallazgos y recomendaciones, y es eso, y es que la paz es política, pero no una política de generar ideologías, sino política en el concepto de que
que se necesitan instituciones, se necesitan valores como vos los estabas diciendo, se necesitan un montón de cambios, de reformas, e incluso de que toda la gente esté en disposición también de la paz. Entonces se necesita que todos los partidos políticos que integren el territorio estén en modo paz, y que incluso la comunidad también esté en eso. Entonces, por lo que hemos visto, las víctimas son las primeras que quieren decir, claro, nosotros queremos la paz, nosotros queremos la reconciliación. Y sin embargo, encontramos también a mucha gente que de hecho pareciera que no está como en ese modo paz. Justamente lo mencionaste ahorita, sobre todo con los resultados que obtuvimos en el plebiscito. Parece que hay un montón de gente que sigue con mucho odio, que sigue con mucho resentimiento, que sigue incluso ya sin creer en las instituciones, pues por buenas razones también. Entonces, claro, al decirnos eso, al decirnos que la paz también necesita nuevas instituciones, en el sentido de que necesitamos un Estado en el que podamos creer y confiar. También quisiera saber si ustedes en algún momento se han pensado cómo hacer para llevar todos estos hallazgos que ustedes encontraron y estas recomendaciones a esa gente que no cree en el proceso, o sea, que no quiere y que sigue llena de resentimiento contra un montón de cosas. Además, porque una cosa pues también que lo decías ahorita, y es justamente que en algún momento nos hicieron creer que la lucha contra la guerra era silenciar los fusiles, era matar a la guerrilla, y por eso entonces tuvimos una idea equivocada de que entre más guerrilleros se mataran, entonces estábamos más cerquitas de la paz. Y justamente por eso entonces mucha gente ahorita tiene la idea equivocada de que la paz simplemente tiene que ver con finalizar las guerrillas, sabiendo que tiene un montón de cosas pues más allá de eso. Entonces sí quisiera saber cómo eso, incluso uniéndolo a esas dos cosas, como que en esas rutas también que tienen de socialización, si se han pensado cómo llegar a esa gente que no viene aquí a estos espacios por decisión propia, justamente porque no creen en esos procesos. Entonces si se han pensado como en ese tipo de cosas. Max, algo muy corto. No, algo muy corto, que quisiera que nos hablaras un poco, porque a uno lo asusta el tema de las 20.000 páginas, ¿cierto? Pero yo creo que la comisión hizo algo muy importante en términos de lo que ha significado el proceso de transición, y es el tema de los reconocimientos. ¿Qué impacto tuvo ese tema de los reconocimientos? Porque más allá de un informe, la comisión permanentemente con esto estuvo haciendo un acto pedagógico. Ahora, con lo que ha pasado, por ejemplo, con la JEP, ya nadie podría negar los falsos positivos cuando uno ve a los militares hablando y reconociendo frente a sus víctimas este tema. Yo creo que la comisión en eso hizo un acto muy importante antes incluso de entregar el informe. Bueno, yo quiero preguntar qué tan definida puede estar esa línea entre el delito común y el delito político en este momento, y más pensando en lo que decías ahora de que para el delito común es un proceso de acogimiento a la justicia, y para el delito político pues hay otras consideraciones como la justicia transicional y estos elementos, más teniendo en cuenta, por ejemplo, actores armados que desde la extrema derecha y desde el mismo narcotráfico han tratado de legitimar su accionar militar y criminal a partir, por ejemplo, de decir que son gaitanistas, etcétera. Juan José. Bueno, hay una pregunta que a mí pues hay una inquietud que tengo alrededor de algo que vos comentaste ahora, y es que
Antioquia está en una posición geoestratégica, entonces de allí, y digamos que por conocimiento previo sé que hay algunos elementos naturales que han, digamos que posibilitado que el conflicto armado se incremente, y también digamos que hay elementos naturales que han sido como recursos también. En ese sentido, quisiera saber más de eso en Antioquia, pero también en el oriente. Y digamos que solamente para ejemplificar uno de los casos, pero desconociendo pues que haya más, está el río Cauca, que sirvió como cementerio, por decirlo de alguna manera. Entonces quisiera saber si más como este tipo de cosas hay en Antioquia y en el oriente antioqueño. Anderson. Hola, mi nombre es Valesca. Se requiere un cambio cultural, porque desde que nacimos, o sea, nos han inoculado esa cultura violenta, y más la cultura paisa, con todo eso de que el vivo vive el bobo, hay que comerse toda la papaya que nos den, o sea, esa supremacía paisa y Antioquia federal y todo eso. O sea, el cambio se sabe que empieza, o sea, que hay que hacerlo desde los niños y todo eso, pero ¿qué hacer ahora para empezar como ese cambio psíquico profundo que nos quite esa violencia que tenemos, esa ira, ese odio, todo eso que tenemos adentro? ¿Cómo empezamos a transformarlo? Pues yo pienso que aquí en el Carmen somos potencia con el arte, y el arte es como esa herramienta para transformación. Pues me responde ese pedacito yo. Hola. Bueno, mi pregunta es como una especie de chiquitica de spoiler de más tarde. Lo que pasa es que ahorita más tarde vamos a lanzar un documental sobre los conductores víctimas del conflicto armado en el Carmen. Entonces yo te quería preguntar cómo ves vos como la posibilidad de que el caso de los conductores como grupo se reconozca como un hecho de gremio, no sé cómo mencionarlo, como que también tenga posibilidades de reconocimiento como gremio, como grupo especial que tiene unas consecuencias dentro del conflicto, o que posibilitó ciertas acciones o bueno, estrategias. Y sí, pues también podría haber como una especie de reparación colectiva, algo así. Ahora hacemos otra ronda. No, varias de las inquietudes que ustedes han planteado, pues la comisión no se vayan, ¿no? La comisión las abordó, digamos, en el desarrollo de su mandato. ¿Por qué? Que la comisión estuvo preguntándose casi que desde el principio cómo nos imaginábamos después, eso que iba a pasar, qué iba a pasar en la sociedad con esto, y con una convicción muy grande en que esto es una transformación cultural, de fondo, ¿cierto? Entonces, bueno, no se asusten con las 20.000 páginas, eso es simplemente, esta mañana utilicé un ejemplo en la UPB, pero me regañaron, entonces no sé si usarlo, porque digo, el informe es como una enciclopedia del conflicto armado, que queda ahí para que uno la utilice cuando la necesita. Me regañaron porque me dijeron que las enciclopedias ya no se usan, entonces que había que utilizar Google, entonces dije, bueno, hay que dar transmedia, ¿cierto? Pero sí creo que el reto que tenemos ahí es de socialización, divulgación, pedagogía. Ya eso está en el campo de los aliados, porque ya nosotros, la comisión se acabó, ya no, pues no, o sea, no vamos a hacer casos nuevos ni nada, ya la comisión no existe, quedará en el campo de los aliados. Y creo que ahí hay que pensar cosas, por ejemplo, sectoriales, territoriales. Por ejemplo, chévere que ustedes se pudieran sentar y miraran del capítulo, del tomito de Antioquia que hay del oriente, para mirar de eso que les dice, ¿cierto? Como cosas de esas. Por ejemplo, pues estamos tratando de convencer aquí a la jefa de mis amigos para que nos autoricen la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional
publicar el tomo de Antioquia, ¿sí? Como un aporte de las universidades públicas a la sociedad y a que lo podamos difundir y conocer. Pero realmente pues todo el campo ya está en el campo de las iniciativas. Tenemos dos ventajas en este momento. La primera es que el gobierno nacional se ha comprometido con las recomendaciones. El ministro de Educación, ustedes vieron, pues le cayó rayos y centellas porque se sumó a una iniciativa de la sociedad civil que se llama La Escuela Abraza la Verdad. En las universidades públicas de Medellín estamos trabajando una jornada que se va a llamar La Universidad Abraza la Verdad. Vamos a tener algo en las fiestas universitarias de la Nacional, en la de Antioquia, probablemente en el ITM y en el Colegio Mayor. Ustedes saben que la ministra de Cultura, Patricia Riza, dijo: vamos a declarar el informe Patrimonio Nacional y vamos a desarrollar toda una estrategia para eso. Entonces tenemos una cierta ventaja en institucionalidad pública y habrá que pensar, por ejemplo, localmente qué se puede hacer, ¿cierto? Como cosas pequeñitas. Un ejemplo que sé que puede sonarles interesante. Con la Universidad de Antioquia estamos hablando de dos convocatorias temáticas, una convocatoria de proyectos de extensión universitaria centradas en el informe y una convocatoria de proyectos de investigación centrado en el informe. Son proyectos pequeños, son proyectos de ¿cuánto? De 20 millones de pesos más o menos, Víctor y colegas, los montos de los BUPE y de los proyectos CODI, pero muchas veces sirven para apalancar. La gobernación de Antioquia va a poner una plata para unas cosas, la alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de la No Violencia. El grupo Sura se comprometió a hacer divulgación del informe con los trabajadores y trabajadoras de sus empresas, ¿cierto? Tenemos un vacío, los medios de comunicación masivos de este país completamente de espaldas a esto. Yo creo que tienen mucho temor de evidenciar las responsabilidades que han tenido en la construcción de la imagen de un enemigo, en la construcción de la imagen de las guerras justas y de muchas cosas que han hecho. Entonces creo que ahí hay un reto grande sobre el tema, pero yo hago una advertencia, bueno, tenemos que trabajar cambio cultural, instituciones educativas. Hay una cosa que yo creo que es importante que tengamos presente y es que no va a llegar un momento en que la sociedad vamos a estar unánimes frente a la paz. Eso no existe. En Chile hay partidarios de Pinochet que casi ganan las últimas elecciones. En Argentina hay partidarios de los milicos. En España hay un partido neofranquista que tiene el 12% de la votación nacional. Estas cosas, bueno, Alternativa por Alemania, que es el partido neonazi en Alemania, sacó el 16% de la votación en las últimas elecciones. Estas cosas nunca se van del todo, estas cosas van y vienen. Creo que es importante eso, que logremos como arrinconar un poco estas cosas, pero esto es un cambio de generaciones y hay mucha gente que no va a cambiar. A uno le sorprende, ¿cierto? Porque hay gente que no vivió el conflicto de manera directa, que no sufrieron afectaciones, a veces son los más radicales en admitir que avancemos en un camino distinto. Pero bueno, pues eso es parte de eso. Pero ahí yo también digo, lo voy a decir con respeto, no nos obsesionemos con la reconciliación. Eso es un proceso de mediano y largo plazo. La reconciliación no es que Karina se encontró con una señora de Argelia y se miraron y se abrazaron. Eso es una parte muy importante de reconstrucción de cosas, pero la reconciliación es el restablecimiento de la confianza en la sociedad, del vínculo roto por el conflicto armado, y eso es un proceso de largo tiempo. Y hay una cosa que podemos hacer mientras tanto, esta es una expresión de una investigadora norteamericana que se llama Leigh Payne, que dice: podemos vivir juntos sin querernos, sin estar de acuerdo, sin perdonarnos, pero quitemos la violencia. Lo llama convivencia contenciosa. Vivamos juntos peleando, pero sin usar la violencia. Y yo creo que sí. Por ejemplo, hay un movimiento de víctimas que dice ni perdón ni olvido, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, el MOVICE, y tiene todo el derecho de decirlo. ¿Quién dijo que teníamos que perdonar? ¿De dónde sacamos eso? No perdonar no es lo mismo que venganza, es muy distinto. Pero una señora, Ingrid Betancourt, pues, para ponerles un caso conocido, ella no ha perdonado a las FARC, entonces ¿qué? ¿Vamos a meter a la cárcel a los que no perdonen? ¿O los matamos para que quedemos los buenos? No, eso es los trámites que tenemos que dar como sociedad.
Hay una segunda cosa de lo que apareció ahí, y es una cosa que dijo Daniel, que le hemos venido diciendo en varios lugares, y es: el informe es una parte de la verdad, pero no es la verdad, porque la verdad ya está pasando en el territorio y en muchas de las cosas que hicimos, porque se movilizó un proceso social, político, institucional en torno a la verdad, que tuvo una expresión en esos reconocimientos, que los reconocimientos eran tres tipos de cosas: procesos de reconocimiento a víctimas, de decirles lo que les pasó, creemos que es cierto. Es que muchas víctimas de este país, la primera cosa que se han encontrado es que no les creen, que llegan donde un funcionario y el funcionario le dice: ah, estás diciendo mentiras, lo que quieres es aprovecharte del Estado, lo que quieres es la reparación económica. Entonces le decíamos a las víctimas: les creemos, nos duele su dolor, queremos ayudar a que ustedes pongan eso en público, no es obligarles. Si hay unas víctimas que no quieren rememorar, tienen todo el derecho a hacerlo. Nosotros no podemos imponer la rememoración a las víctimas. Eso es un proceso individual y colectivo. Hay víctimas que nos dicen: si yo no lo digo, me voy a morir con esta opresión en el pecho. Y hay víctimas que nos dijeron: es que yo no quiero hablar de eso. Y es legítimo, ¿cierto? Pero entonces había una cosa de reconocimiento público al dolor de las víctimas. Por ejemplo, lo importante que fue para las madres de falsos positivos que nosotros les dijéramos: les creemos, sus hijos no eran delincuentes, sus hijos fueron víctimas de una acción criminal, concertada, planeada, sistemática de agentes estatales. Es más, hay varias madres ejecutados extrajudicialmente que han sido objeto de ataques después de que han puesto las denuncias. Alfamir Castillo, por ejemplo, que le han hecho 2 atentados porque denuncia el asesinato de su hijo, o Marina Bernal de Soacha, ¿cierto? Entonces, esa es la primera cosa. La segunda, que era también un poco difícil, era decirle a los responsables: venga, queremos escucharles, pero no nos vengan a echar discursos justificatorios y que eso eran víctimas y que no hay que, no, venga, asuma su compromiso de verdad, de manera responsable. Y fue una cosa muy impresionante lo que logramos oír ahí. Y en algunos casos se propiciaron procesos que terminaban en encuentros entre responsables y víctimas. Por ejemplo, lo que hicimos acá en el Oriente Antioqueño, hicimos 2 encuentros de responsables con víctimas. Uno, una responsable que no se desmovilizó con las FARC en el proceso del 2016, el Danelis Mosquera, Karina. Nosotros empezamos un proceso de acercamiento con víctimas de Abejorral, Sonsón, Argel y Nariño, y en ese proceso fuimos con el secretariado regional, con el Estado Mayor de lo que se llamó en su momento el Bloque Noroccidental de Guerra, el Efraín Aldana. Fuimos como con 18 integrantes del secretariado desmovilizados, y hubo un encuentro muy duro, cara a cara, preparado previamente con las víctimas y con los excombatientes. Fue en Sonsón. Era muy impresionante. Una mujer, por ejemplo, que en un momento previo fue y se paró al frente de Álape, lo miró a los ojos y le dijo: yo no sabía yo qué iba a hacer cuando lo viera usted, y lo único que hizo fue llorar, y Álape llorar con ella. Fue un momento muy conmovedor. Pero después de ese proceso, las señoras de Argelia nos dijeron: no, muy bien, eso estuvo muy bonito, pero nosotras queremos hablar con Karina, porque es que aquí no estuvo Álape, aquí no estuvieron esos señores que vimos allá, ni teníamos ni idea, aquí la que vino fue Karina. Y entonces comenzamos un proceso de trabajo también con Karina, que es compareciente en Justicia y Paz, y con las señoras. Hubo que trabajarlo mucho, ¿cierto? Y hubo incluso algunas de las señoras que participaron en el proceso, el día que se iba a producir el encuentro en Medellín, se dijeron: no soy capaz, no vamos. Y algunas de las que fueron, cuando volvieron al pueblo, fueron señaladas por algunos de sus vecinos de que eran unas traidoras que habían ido a reunirse y abrazarse con Karina, ¿cierto? Pero bueno, eso era parte de eso, de poner la verdad en público. No es que no estamos hablando de una cosa fácil, no estamos hablando de una cosa sin importancia, estamos hablando de una herida muy profunda.
El primer hallazgo que la Comisión de la Verdad presenta en el capítulo de hallazgos se llama la Colombia herida, que es decirnos, caigamos en cuenta la magnitud de lo que nos ha pasado, de la barbarie que vivimos, de lo que nos pasó como sociedad. Y dos asuntos adicionales, frente al tema de reconocimientos colectivos y estas cosas, yo creo que ahí lo que queda un poco es en manos del tejido social del territorio, pensar qué pueden hacer con eso, buscando una alianza con la unidad de víctimas. La unidad de víctimas tiene un programa de reparaciones colectivas que se podría ver. En los últimos 4 años fue un desastre, pero por ejemplo ahora han puesto al frente de la unidad de víctimas a una persona que era comisionada de la verdad, que es Patricia Tobón Yagarí, una indígena antioqueña. Puede haber cambios ahí, aperturas de posibilidades de que se hagan cosas de esas. Y claro, el tema del delito político y el delito común, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia cuando habló de por qué los paramilitares no eran sediciosos, pero en el 2007, y dijo, en últimas, hay 2 cosas que hay que preguntarnos. ¿Para qué se utilizan centralmente los recursos? ¿Y quién se apropia de los recursos que producen las actividades ilegales? ¿Cierto? Entonces, claro, usted mira el Clan del Golfo, y el Clan del Golfo claramente es una estructura criminal, con discurso político y con prácticas de control de territorio y tal, pero está dedicado 100% al narcotráfico para el lucro de sus asociados, que parece que no era Otoniel, ¿cierto? Por las condiciones en que vivía. Son otros sectores los que están ahí. Y el ELN, claro, el ELN comercia con narcotráfico, pero ¿a qué dedica el ELN eso? A mantener la guerra. Eso le convierte en un actor político. El problema no es si, o sea, ¿cuál sería una actividad lícita para financiar la guerra? Boletas, ¿cierto? Cultivar maíz, bingos bailables. No, eso, la guerra requiere recursos porque es una actividad demandante, se requieren armas que no son fáciles, se requiere munición, mantener a los combatientes, comprar explosivos, o sea, es una actividad muy costosa. Y la coca es el mejor producto que tienen junto con el oro para generar recursos. Pero los jefes de los frentes del ELN son traquetos, ¿cierto? Están dedicados pues a ir a Envigado los fines de semana a pasear, no creo. Creo que hay un factor diferenciador. No tengo la misma certeza con las disidencias de las FARC, porque no conozco con la misma similitud lo que pasa con el Golfo y con el ELN. Veo algunas un poco más estructuradas, como la segunda Marquetalia, pero veo, por ejemplo, que lo que se llamó en su momento las disidencias de Gentil Duarte han ido como implosionando, ¿cierto? Se han ido fragmentando por la pérdida del liderazgo, y esa es una cosa que habrá que mirar en cada caso, pues eso tendrá que decidirlo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la gente de la Cancillería y de la Comisión de Paz del Senado que están al frente de eso. Tocará evaluar en cada caso, ¿cierto? Yo creo que decir el ELN es una narcoguerrilla primero, creo que no es cierto, pero en segundo lugar creo que haría inviable cualquier proceso de negociación con el ELN. Bueno, no, muchas gracias, Max. No, un aplauso para este ejercicio, muchas gracias. Agradecerte mucho la participación, Max, y este acompañamiento desde la comisión, dándonos o ilustrándonos un poco y generando como mucha expectativa frente a lo que vamos a seguir conociendo alrededor de estos informes, frente al legado de la comisión, frente a las actuaciones de lo que sigue para nosotros como territorio en esa apuesta por la paz. Y bueno, no sé si se quieren estirar un poquito, lo que sigue ahora es invitarlos al documental. Vamos a hacer un corte chiquitico para que iniciemos, y la presentación de este lanzamiento, donde habrán varios actores que hicieron parte de este proceso, la posibilidad de que conversemos un poquito más ya en función del documental, que va a ser el documental de los queridos. Entonces ya nos volvemos a conectar aquí. Muchas gracias.